Buenos días, señorías. Es un privilegio poder comparecer hoy ante esta comisión para explicar por qué considero necesario prohibir el uso del hijab en los centros educativos. Pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, creo conveniente presentar brevemente mi trayectoria, ya que ayudará a entender por qué este asunto me preocupa especialmente. Soy doctora en Filología Hispánica, y aparte de los 6 años que ejercí como diputada en el Parlamento de Cataluña, mi auténtica vocación siempre ha sido la enseñanza. Fue precisamente a mediados de los años 90, cuando aún cursaba tercero de carrera, cuando empecé a impartir clases de español para personas extranjeras, en un principio de forma voluntaria y posteriormente contratada por el Ayuntamiento de Rubí, una localidad situada en el área metropolitana de Barcelona. La mayoría de mi alumnado procedía de Marruecos y recuerdo perfectamente aquella época. Entonces no era habitual ver a niñas, adolescentes o mujeres solteras llevando velo. Las únicas que solían cubrirse la cabeza eran algunas mujeres casadas, generalmente de origen rural, y lo hacían con un simple pañuelo, no con el hijab tal y como hoy lo conocemos. Antes de continuar, creo que es importante aclarar algunos conceptos para que todos hablemos de las mismas prendas. Cuando hablamos de un pañuelo que simplemente cubre el cabello, nos referimos a una cosa. El hijab, en cambio, tapa tanto la cabeza como el cuello, dejando únicamente visible el rostro y procurando que no se vea ni un solo mechón de pelo. Muchas mujeres incluso utilizan una banda debajo para impedir que sobresalga el cabello. Después encontramos el chador, una especie de manto que envuelve prácticamente todo el cuerpo dejando únicamente la cara al descubierto. El siguiente nivel es el niqab, donde únicamente permanecen visibles los ojos. Y finalmente, el burka, tristemente conocido por la situación de las mujeres en Afganistán, que cubre incluso la mirada mediante una rejilla. Una vez aclarada la terminología, me gustaría desmontar una idea bastante extendida. Estas prendas no forman parte de la vestimenta tradicional de los países desde los que España recibe la mayor parte de la inmigración. No son propias de Marruecos, Argelia, Pakistán, Bangladesh, ni de muchos otros países de origen de buena parte de la población inmigrante. Puedo hablar especialmente del caso marroquí porque es el que mejor conozco. Allí hace años el hijab prácticamente no se utilizaba. Hablo en pasado porque, por desgracia, la situación parece estar cambiando. En aquel momento únicamente lo llevaban determinadas mujeres vinculadas a los hermanos musulmanes. Por eso, en Marruecos nunca se interpretó como un elemento cultural ni como una seña de identidad nacional. Se entendía como lo que realmente representaba, un símbolo de carácter político. No es casualidad que las mujeres de la familia del rey Mohamed VI aparezcan habitualmente con la cabeza descubierta, ya sea vistiendo ropa occidental o utilizando los tradicionales trajes marroquíes en ceremonias oficiales. Prendas que, por cierto, tampoco incorporan ningún tipo de velo. Si cualquiera busca cuál es la indumentaria tradicional de Marruecos, Argelia, Pakistán o Bangladesh, comprobará que el velo no forma parte de esos trajes típicos. Por tanto, el hijab no puede considerarse un símbolo cultural ni identitario. Tampoco es un mandato religioso en el sentido en que muchas veces se presenta. Se trata de una prenda cuya expansión responde a un proyecto político impulsado desde los países del Golfo Pérsico, precisamente los mismos que financian una gran cantidad de mezquitas repartidas por Europa. En este sentido, me gustaría citar las palabras de Hanan Serrouk, catalana de origen marroquí, quien explica que el hijab no es simplemente una tela ni un símbolo religioso o cultural, sino una poderosa herramienta política utilizada desde finales de los años 20 por los hermanos musulmanes para extender una determinada visión del Islam y de la sociedad. Dicho esto, quiero explicar cuáles considero que son los principales riesgos de permitir esta prenda dentro de los centros educativos. Existe una fotografía muy conocida de una fotógrafa yemení que ilustra perfectamente el proceso al que me refiero. En ella puede verse cómo todo comienza cubriendo parcialmente a la mujer. Después esa misma práctica alcanza a las niñas. Finalmente, ambas terminan completamente ocultas bajo capas de tela negra. Ese es precisamente el peligro que observo. El hijab nunca representa el punto final, es el primer paso de un proceso que puede avanzar progresivamente hacia formas cada vez más extremas de ocultación de la mujer. Recuerdo perfectamente que hace años muchas personas procedentes de países de mayoría musulmana defendían estas prendas apelando al respeto por las distintas culturas. Por eso al comienzo de mi intervención hacía referencia a mi experiencia personal. En los años 90 no veía niñas ni adolescentes con velo. Sin embargo, en 2001 me trasladé a vivir al barrio del Raval, en Barcelona, donde además trabajo como profesora. En aquella época resultaba extraordinario encontrarse con escenas que hoy son completamente habituales. Ahora basta con pasear por el barrio a la salida de los colegios para comprobar el cambio. Las imágenes son muy distintas a las de hace 2 o 3 décadas. Hoy es frecuente encontrar mujeres cuya única parte visible son los ojos. En los institutos, que son el ámbito que mejor conozco, aunque también ocurre
en colegios, la mayoría de las alumnas musulmanas llevan niqab. Insisto, hace 30 años prácticamente ninguna lo hacía, y mientras las jóvenes utilizan el hijab, cada vez es más habitual que muchas madres lleven niqab. Lo que más me preocupa es que empiezan a aparecer también niñas utilizando esa misma prenda. Entre el niqab y el burka apenas existe un paso más. La evolución resulta evidente. Hemos pasado de una situación en la que las chicas iban completamente descubiertas a otra donde muchas llevan niqab, numerosas mujeres adultas utilizan niqab y ya empiezan a verse incluso menores con esa misma cobertura. Por eso quiero plantear una pregunta a todos ustedes. ¿Dónde está el límite? Si se justifica el hijab diciendo que forma parte de una tradición cultural que debemos respetar, ¿con qué argumentos impediremos después el niqab? Porque quienes defienden una prenda utilizando ese razonamiento disponen exactamente de la misma justificación para defender la siguiente. Y ahí es donde considero que debemos reflexionar seriamente. ¿Cómo podemos aceptar que niñas que han nacido aquí o que viven aquí desde hace años crezcan viendo restringidas libertades que deberían pertenecerles exactamente igual que al resto? Todas ellas deberían disfrutar de los mismos derechos, incluida la libertad sobre su propia imagen y el derecho a no ser sexualizadas desde edades tempranas, porque la lógica que hay detrás del velo parte de una idea muy concreta, que el cuerpo femenino debe ocultarse para no despertar el deseo masculino. Eso supone trasladar a niñas muy pequeñas la responsabilidad del comportamiento de los hombres. Eso es sexualizarlas desde la infancia. Y no hablo de una teoría. He visto personalmente bebés aún en el carrito llevando velo. Lo he presenciado con mis propios ojos. A todo ello debemos añadir otra consecuencia preocupante. Si se transmite la idea de que una mujer solo estará protegida de insultos, agresiones o comportamientos irrespetuosos cuando va completamente cubierta, ¿qué mensaje reciben quienes deciden no hacerlo? La conclusión es evidente, que la responsabilidad recae sobre ellas, y esa mentalidad ya está teniendo consecuencias en otros países europeos. Esa preocupación no es una simple hipótesis. De hecho, ya existen ejemplos muy claros de cómo determinadas ideas terminan modificando el comportamiento cotidiano de miles de mujeres. En Francia, por ejemplo, se ha popularizado lo que algunas personas conocen como la camisa del metro. Consiste en llevar dentro del bolso una prenda amplia que muchas mujeres se ponen justo antes de utilizar el transporte público. ¿Por qué ocurre esto? Porque consideran que, al cubrir más su cuerpo, reducen las posibilidades de sufrir comentarios, acoso o situaciones desagradables durante el trayecto. No estamos hablando de una percepción aislada. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte de Francia, cerca de la mitad de las mujeres reconoce que modifica su forma de vestir cuando sabe que va a desplazarse en metro o autobús. Y esta tendencia no se limita únicamente a Francia. También comienza a observarse en ciudades como Londres o Nueva York. Por eso me pregunto si realmente queremos recorrer ese mismo camino y renunciar poco a poco a libertades que durante décadas las mujeres han tenido que conquistar. No estamos hablando de un país lejano ni de una realidad completamente distinta a la nuestra. Francia está a apenas unas horas de Barcelona. No se trata de exageraciones ni de escenarios imaginarios. Insisto en una idea que considero fundamental. El hijab no es un simple accesorio de vestir. No puede compararse con una diadema, un sombrero o cualquier otra prenda sin carga simbólica. Quienes lo llevan normalmente no solo cubren el cabello, también utilizan ropa amplia que oculta prácticamente todo el cuerpo, incluyendo brazos y piernas, incluso durante los días de más calor. En algunos casos extremos llegan incluso a utilizar guantes para evitar que quede visible cualquier parte de la piel. Desde un punto de vista estrictamente educativo, también existen cuestiones prácticas que conviene tener presentes. Una de ellas tiene que ver con la comunicación en el aula. Cualquier elemento que cubra parte de la cabeza dificulta, aunque sea mínimamente, la percepción del sonido y la interacción entre alumnado y profesorado. Pero además aparece otro problema. Cuando una alumna mantiene permanentemente cubierta esa zona, resulta mucho más difícil comprobar si está utilizando auriculares inalámbricos durante la clase. Eso significa que puede escuchar música, conversaciones o cualquier otro contenido sin que el profesor pueda detectarlo fácilmente. Y la dificultad aumenta todavía más durante los exámenes. No resulta sencillo verificar si una alumna lleva oculto algún dispositivo de comunicación debajo del velo. Todos sabemos que hoy existen auriculares diminutos prácticamente invisibles. Controlar ese tipo de situaciones se vuelve mucho más complicado cuando una parte de la cabeza permanece cubierta. Por eso me sorprende que en la inmensa mayoría de los centros educativos se prohíban gorras y capuchas mientras esta prenda sí se permita. No conozco prácticamente ningún instituto donde el alumnado pueda asistir a clase con una gorra puesta, y me parece una norma lógica. Las razones suelen ser claras: facilitar la identificación de los estudiantes, favorecer la comunicación en clase y evitar distracciones o posibles usos inadecuados. Pues bien, si esos argumentos justifican prohibir gorras y capuchas, resulta difícil comprender por qué no se aplican también al hijab, especialmente cuando, además, existen otros motivos añadidos que acabo de explicar.
Quienes trabajamos en institutos conocemos perfectamente una escena muy habitual. Un profesor pide a un alumno que se quite la gorra. El estudiante protesta y responde con una pregunta inmediata. ¿Por qué yo tengo que quitármela y ella puede llevar la cabeza cubierta? Es una situación que se repite con frecuencia, y sinceramente, cuesta encontrar una explicación coherente que resulte convincente para el resto de la clase. Imagino que algunas personas sostendrán que las alumnas llevan el hijab porque así lo desean libremente. Ese suele ser uno de los argumentos más repetidos. Sin embargo, vuelvo a recurrir a las palabras de Hanan Serrouk. Ella plantea una cuestión muy sencilla. ¿Quién se atreve realmente a desafiar en su propio entorno social las normas impuestas alrededor del uso del velo? Cuando determinadas organizaciones ejercen una fuerte influencia sobre ciertos barrios o comunidades, ¿podemos esperar que sea una adolescente quien se enfrente sola a toda esa presión? Es evidente que habrá chicas que afirmen llevarlo porque así lo desean, y tienen todo el derecho a expresar esa opinión, pero también debemos pensar en quienes no disponen de esa libertad. Las jóvenes que se sienten obligadas difícilmente podrán reconocerlo públicamente, precisamente porque hacerlo tendría consecuencias dentro de su entorno familiar o comunitario. Por eso considero que no corresponde cargar esa responsabilidad sobre los hombros de una menor. Son las instituciones las que deben garantizar que todas las niñas disfruten exactamente de los mismos derechos y oportunidades, independientemente del ambiente en el que hayan crecido. Para terminar esta primera parte de mi exposición, quiero recordar unas palabras de una escritora marroquí afincada en Cataluña, cuya reflexión me parece especialmente valiosa. Ella sostiene que el verdadero debate no debería centrarse únicamente en si una mujer afirma escoger libremente el velo o si alguien se lo impone. La cuestión realmente importante consiste en analizar qué representa esa prenda y qué mensaje transmite, porque únicamente las mujeres reciben la obligación de cubrir determinadas partes de su cuerpo. A los hombres nadie les exige esconder el cabello ni ocultar su físico para preservar el honor familiar o evitar provocar determinadas reacciones. La exigencia recae exclusivamente sobre ellas, y esa diferencia constituye precisamente el núcleo del problema. Como mujer, como docente y como ciudadana, deseo vivir en una sociedad donde todas las niñas puedan crecer disfrutando exactamente de las mismas libertades, sin categorías de primera y de segunda. Aspiro a que las futuras generaciones tengan la posibilidad de decidir sobre su vida con la misma libertad con la que muchas de nosotras hemos podido hacerlo. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para responder a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios. Tras finalizar la intervención inicial, la presidencia de la comisión abrió el turno de palabra de los diferentes grupos parlamentarios, comenzando por el de menor representación y concediendo a cada portavoz un máximo de 10 minutos para intervenir. La primera en tomar la palabra fue la representante del grupo parlamentario Vox. Comenzó agradeciendo la presencia de la compareciente en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid y destacó tanto su trayectoria docente como su labor investigadora y académica. Recordó también que había impulsado iniciativas relacionadas con la regulación del uso del velo junto a otras especialistas y consideró especialmente relevante escuchar su experiencia sobre una cuestión que, a su juicio, afecta directamente al futuro de la sociedad española. La portavoz afirmó que este tipo de prendas representan una realidad completamente ajena a la tradición cultural española y sostuvo que transmiten un modelo discriminatorio hacia las mujeres, especialmente cuando aparecen dentro del sistema educativo. También agradeció que la compareciente hubiera viajado desde Cataluña para compartir una experiencia que, según explicó, permitía observar la evolución que determinados barrios habían experimentado durante las últimas décadas. Según su intervención, muchas de esas transformaciones se habían producido bajo el argumento de la diversidad cultural, pero, en su opinión, habían terminado favoreciendo procesos de separación social en lugar de integración. Añadió que determinadas formas de vestir no podían entenderse únicamente como una elección individual, ya que, según defendió, en numerosos casos respondían a presiones familiares, comunitarias o de carácter ideológico que recaían especialmente sobre niñas y adolescentes. Concluyó señalando que el debate no debía reducirse a una cuestión estética, sino centrarse en garantizar que todas las alumnas crecieran en igualdad de condiciones y libres de cualquier presión que condicionara su desarrollo personal. La portavoz continuó su intervención señalando que, desde su punto de vista, el objetivo principal debía ser garantizar que la escuela siguiera siendo un espacio donde prevalecieran la libertad y la igualdad entre todos los alumnos. Insistió en que el centro educativo no debía convertirse en un lugar donde se normalizaran prácticas que, en su opinión, transmiten una visión desigual de la mujer o favorecen la aparición de sociedades paralelas. Añadió que todavía existían muchos ciudadanos que no percibían este fenómeno como un problema real.
Según explicó, esa falta de preocupación se debía, en parte, a que una parte de la clase política prefería minimizar la situación o evitar el debate, normalizando costumbres que, a su juicio, chocaban frontalmente con los valores de igualdad propios de la sociedad española. Recordó que la compareciente conocía de primera mano la evolución experimentada por numerosos barrios de Cataluña y afirmó que situaciones que en un principio parecían aisladas o inofensivas habían terminado convirtiéndose, con el paso de los años, en un fenómeno mucho más amplio. Por ese motivo consideraba importante escuchar su experiencia para evitar que Madrid repitiera el mismo recorrido. Según manifestó, actuar con anticipación no significaba prohibir por prohibir, sino proteger a las menores frente a presiones externas y garantizar que dentro de las aulas todas disfrutaran de los mismos derechos. A continuación, formuló la pregunta principal de su grupo parlamentario. Quiso saber por qué, desde la experiencia acumulada por la compareciente en Cataluña, consideraba necesario prohibir el uso del hijab y de otras prendas similares dentro de los centros educativos madrileños. Antes de finalizar, reiteró su agradecimiento por la comparecencia y añadió una reflexión de carácter personal. Como mujer, madre y madrileña, afirmó que rechazaba normalizar escenas en las que las mujeres caminaran detrás de los hombres o que niñas acudieran cubiertas a los colegios como consecuencia de tradiciones que, según defendió, suponían una discriminación hacia ellas. Con esas palabras dio por concluida su intervención. La presidencia concedió entonces el turno al representante del grupo parlamentario socialista. El diputado comenzó agradeciendo igualmente la comparecencia y explicó que hablaba desde una experiencia de 3 décadas como director de instituto y presidente de la Asociación de Directores de Centros Educativos. Precisó que, durante esos 30 años de trabajo, únicamente había conocido un conflicto relacionado con esta cuestión en un instituto de Galapagar. Fuera de ese caso concreto, aseguró no haber encontrado problemas similares en el resto de centros de la Comunidad de Madrid. Reconoció que existen alumnas que utilizan hijab, pero afirmó que esa circunstancia, por sí sola, no había generado dificultades significativas en la convivencia escolar. A continuación, recordó lo sucedido en aquel instituto. Explicó que una alumna se negó a retirarse el velo conforme establecía el reglamento interno del centro. Como consecuencia, fue sancionada y terminó matriculándose en otro instituto cercano, cuya normativa sí permitía el uso de esa prenda. Según indicó, la Consejería de Educación intervino facilitando esa solución, que, en su opinión, permitió resolver el conflicto de manera razonable. Añadió que la organización interna de cada instituto depende de su reglamento de funcionamiento, un documento elaborado y aprobado por toda la comunidad educativa donde participan profesores, familias y alumnado. Ese reglamento, recordó, establece numerosas normas relacionadas con la convivencia, incluyendo aspectos relativos a la vestimenta tanto del alumnado como del propio profesorado. Puso como ejemplo que incluso entre los docentes existen criterios sobre qué tipo de ropa resulta adecuada para acudir al centro, especialmente durante determinadas épocas del año. Afirmó igualmente que ningún instituto madrileño prohíbe actualmente el uso del hijab. Insistió en que la realidad que él conocía era muy distinta de la descrita anteriormente. También quiso diferenciar claramente entre cubrir el cabello y ocultar completamente el rostro. Recordó que tapar la cara sí está prohibido por motivos evidentes de identificación y seguridad. En cuanto a la posibilidad de utilizar dispositivos ocultos durante los exámenes, consideró que actualmente existen otros sistemas de control que permiten detectar posibles fraudes sin necesidad de centrar el debate en esta prenda concreta. Según explicó, el desarrollo tecnológico ha hecho aparecer múltiples métodos para copiar en los exámenes y los centros ya utilizan diferentes herramientas para hacerles frente. Por ello, no creía que ese argumento justificara una prohibición específica. A continuación hizo una reflexión más amplia. Manifestó que, en ocasiones, los responsables políticos terminan convirtiendo en grandes debates cuestiones que apenas generan conflictos reales dentro de los centros educativos. En su opinión, el objetivo prioritario debía seguir siendo preservar la convivencia. El respeto mutuo, señaló, debía situarse siempre por encima de cualquier diferencia cultural o religiosa. Explicó además que había mantenido conversaciones con representantes de la comunidad musulmana y que, desde su punto de vista, el velo posee para muchas personas un significado diferente al de una simple gorra o una prenda de moda. Precisó que otra cuestión muy distinta sería la existencia de imposiciones. Sobre ese punto dejó clara su postura. Afirmó estar completamente en contra de cualquier obligación ejercida sobre una menor. Sin embargo, añadió que cuando una alumna manifiesta que lleva esa prenda por convicción, la situación resulta mucho más compleja desde el punto de vista jurídico y educativo. Recordó que en España también existen otros símbolos religiosos presentes en distintos ámbitos. Comentó, por ejemplo, que había tenido alumnas pertenecientes a órdenes religiosas y nunca consideró problemático que acudieran al centro utilizando la vestimenta propia de su congregación. Según explicó, lo importante no era la existencia del símbolo en sí mismo, sino evitar
evitar cualquier forma de discriminación, presión o menosprecio hacia quien decidiera llevarlo o no hacerlo. A partir de ahí defendió que este asunto requiere un debate tranquilo y profundo, alejado de la confrontación política. Limitándose exclusivamente al ámbito educativo madrileño, insistió en que la convivencia en los centros funciona de forma satisfactoria y que los equipos directivos disponen de mecanismos suficientes para gestionar las incidencias que puedan surgir. Reconoció no conocer con detalle la situación existente en Barcelona, por lo que evitó pronunciarse sobre esa realidad. En cambio, aseguró conocer muy bien lo que sucede en Madrid gracias al contacto permanente con responsables de distintos institutos. Según explicó, precisamente esa misma mañana había consultado nuevamente con varios directores de centros educativos y ninguno le había trasladado que existiera un problema generalizado relacionado con esta cuestión. Por ello defendió que no debía construirse un debate sobre una realidad que, desde su experiencia, no estaba produciéndose en la Comunidad de Madrid. Añadió que, si en algún caso concreto apareciera una situación de imposición o vulneración de derechos, correspondería actuar a los servicios sociales, a la inspección educativa y a las administraciones competentes. Pero insistió en que una cosa eran esos casos individuales y otra muy distinta convertirlos en una norma general. Como reflexión personal, concluyó afirmando que el respeto hacia los demás debía seguir siendo el principio que guiara cualquier actuación dentro del sistema educativo. Recordó además que sí había conocido situaciones graves relacionadas con matrimonios forzados o abandono escolar de menores. En esos casos, explicó, las autoridades actuaron de inmediato, intervinieron los servicios correspondientes e incluso la Fiscalía cuando fue necesario. Precisamente por eso defendía que el sistema ya dispone de herramientas para intervenir cuando realmente existe una vulneración de derechos. Lo que no compartía era extender esa respuesta a todos los casos de uso del hijab cuando, según su experiencia, la inmensa mayoría no había generado conflictos en los centros madrileños. Finalizó agradeciendo nuevamente la presencia de la compareciente y subrayando que el diálogo entre personas con opiniones diferentes siempre resulta enriquecedor, incluso cuando no existe acuerdo en las conclusiones. Tras la intervención del portavoz socialista, llegó el turno del representante del Grupo Parlamentario Más Madrid. Comenzó señalando que compartía buena parte de las reflexiones expuestas por el portavoz que le había precedido, tanto desde su experiencia como docente como desde su labor parlamentaria. A su juicio, el asunto que se estaba debatiendo no respondía a un problema estructural dentro de la Comunidad de Madrid. Incluso comentó que inicialmente pensó que la comparecencia giraría principalmente en torno a las normas generales sobre la vestimenta del alumnado y no únicamente sobre el uso del hijab. A partir de ahí dejó claro que no quería centrar el debate en un caso concreto, ya que, según explicó, analizar únicamente situaciones aisladas podía conducir a conclusiones equivocadas. También manifestó que determinadas fuerzas políticas utilizaban cuestiones relacionadas con la igualdad de la mujer únicamente cuando servían para alimentar discursos contra la inmigración o contra la población musulmana, algo con lo que afirmó no estar de acuerdo. Por ese motivo prefirió abordar el asunto desde una perspectiva más amplia. Antes de desarrollar su argumento, planteó una pregunta a la compareciente. Recordó una iniciativa impulsada meses atrás por el presidente de El Salvador relacionada con la obligatoriedad de acudir correctamente uniformado y peinado a los centros escolares. A su entender, aquel ejemplo mostraba cómo una política excesivamente centrada en la uniformidad podía derivar hacia planteamientos autoritarios. Desde su punto de vista, imponer estrictamente una determinada forma de vestir no encajaba con una tradición educativa basada en la libertad individual. Reconoció que históricamente algunos sectores habían defendido el uniforme escolar como una herramienta para reducir las diferencias económicas visibles entre estudiantes. Sin embargo, consideró que la realidad actual era distinta. Argumentó que, en muchos casos, el uniforme había terminado convirtiéndose en un elemento identificativo de determinados centros privados y concertados, y que además suponía un gasto económico añadido para muchas familias. Después quiso detenerse en una reflexión más general sobre el papel de la escuela. Explicó que el centro educativo ocupa un espacio intermedio entre la vida privada y la vida pública. Es el lugar donde niños y adolescentes comienzan a integrarse en la sociedad, aprendiendo poco a poco las normas de convivencia propias del espacio común. Desde esa perspectiva, señaló que quienes representan institucionalmente al Estado dentro de un aula son los docentes. Precisamente por ello defendió que profesores y profesoras deben mantener una posición de neutralidad y evitar
evitar exhibir símbolos políticos o religiosos durante el ejercicio de sus funciones. Añadió que tampoco consideraba apropiado que un profesor acudiera a clase mostrando distintivos de carácter ideológico. En la misma línea sostuvo que los centros financiados con fondos públicos no deberían identificarse con una confesión religiosa concreta ni utilizar símbolos que pudieran transmitir una determinada orientación ideológica al alumnado. Una vez aclarada esa idea, centró su atención en otro principio que consideraba fundamental: la protección del estudiante. Según explicó, el alumnado no debería convertirse en objeto de discriminación, burlas o señalamientos debido a su forma de vestir. Tampoco creía conveniente generar situaciones en las que un estudiante fuera constantemente obligado a justificar su indumentaria delante de sus compañeros. Recordó entonces su propia experiencia profesional. Comentó que, a comienzos de la década de los 2000, trabajó como profesor en un instituto donde surgieron varios debates relacionados con símbolos utilizados por algunos alumnos. En una ocasión la polémica estuvo relacionada con estudiantes que acudían al centro portando simbología nazi. Tiempo después apareció otro caso protagonizado por una alumna que llevaba pañuelo. Más adelante, ejerció también como director de un centro de educación para personas adultas cuya comunidad educativa estaba formada, en gran parte, por alumnado de origen marroquí. Toda esa experiencia le llevó a formular una pregunta que, según explicó, había surgido muchas veces durante aquellos años. ¿Cómo debe actuar un centro educativo cuando un alumno acude a clase mostrando símbolos que generan controversia o representan determinadas ideologías o creencias? Tras numerosas conversaciones entre docentes y equipos directivos, llegaron a una conclusión. En lugar de convertir esos casos únicamente en un problema disciplinario, consideraban más útil transformarlos en una oportunidad educativa. Es decir, aprovechar la situación para fomentar el análisis crítico, el diálogo y la reflexión dentro del aula. Según defendió, el verdadero problema no reside exclusivamente en una prenda concreta. No es el pañuelo, la gorra, el bikini o cualquier otro elemento de vestimenta lo que debe situarse en el centro del debate. La cuestión principal consiste en determinar si la prohibición constituye realmente una herramienta eficaz. Y su respuesta fue clara. A su juicio, prohibir no solo no resuelve el problema, sino que incluso puede agravarlo. Explicó que una prohibición absoluta podría provocar que determinadas alumnas dejaran de acudir al instituto si sus familias se negaran a aceptar esa norma. Eso supondría, precisamente, privarlas del espacio donde podrían desarrollar un pensamiento más libre y crítico. Recordó además que la mayoría de las jóvenes que utilizan esta prenda no son niñas pequeñas, sino adolescentes que cursan la ESO o enseñanzas posteriores. Desde su perspectiva, alejarlas del sistema educativo dificultaría todavía más cualquier posibilidad de emancipación personal. A continuación, enlazó este asunto con otro debate parlamentario celebrado días antes. Recordó que algunos grupos políticos habían defendido entonces que las familias debían tener un papel prioritario en la educación de sus hijos. Sin embargo, señaló que esa misma lógica parecía desaparecer cuando se hablaba de familias musulmanas. Según explicó, precisamente la función de la escuela consiste en ofrecer a los jóvenes herramientas para analizar críticamente las ideas, valores y creencias recibidas en su entorno familiar. Pero ese objetivo no puede alcanzarse, afirmó, mediante prohibiciones, sino a través del diálogo, la formación y el trabajo educativo diario. Volvió entonces sobre la importancia de los reglamentos internos de cada centro. Consideró que esas normas deben elaborarse de manera consensuada y, sobre todo, garantizar siempre el derecho a la educación. En ningún caso deberían favorecer el abandono escolar de un alumno o una alumna. Añadió además otro elemento jurídico. Recordó que el ordenamiento español contempla determinadas excepciones relacionadas con la libertad religiosa. Como ejemplo mencionó los casos de personas cuya confesión impide realizar determinadas actividades en días concretos, circunstancias para las que la legislación ya prevé soluciones específicas. Por ello entendía que incluso si un reglamento escolar estableciera ciertas limitaciones, seguirían existiendo mecanismos legales para valorar situaciones excepcionales relacionadas con la libertad de conciencia. Regresó entonces al aspecto educativo. Subrayó que la adolescencia constituye una etapa en la que la imagen personal adquiere una enorme importancia. La ropa deja de ser únicamente una cuestión práctica y pasa a formar parte de la construcción de la propia identidad. Por ese motivo consideraba un error reducir el significado de determinadas prendas exclusivamente a su dimensión religiosa. En muchos casos, explicó, también forman parte de la identidad con la que esos adolescentes se presentan ante el mundo, independientemente del origen de esa elección. Reconoció que muchas jóvenes pueden encontrarse condicionadas por su entorno familiar o social, pero añadió que, de un modo u otro, prácticamente todas las personas construyen su identidad bajo diferentes influencias culturales, familiares o sociales. Por ello defendió que la respuesta educativa no debía consistir en imponer una prohibición general, sino en acompañar
acompañar a los alumnos durante ese proceso para que desarrollaran progresivamente un pensamiento propio. Concluyó afirmando que el sistema educativo afronta retos mucho más urgentes y que el verdadero objetivo debe seguir siendo fortalecer la convivencia, evitando convertir diferencias individuales en conflictos innecesarios. Cuando agotó el tiempo asignado, la presidenta de la comisión le indicó que debía finalizar su intervención. Antes de ceder nuevamente la palabra, la presidencia realizó una breve aclaración. Precisó que el objeto oficial de la comparecencia no era debatir sobre el uniforme escolar, sino analizar el impacto educativo de las normas internas de los centros en relación con la vestimenta del alumnado. Añadió que procuraba conceder cierta flexibilidad durante los debates, pero siempre respetando el contenido establecido para la sesión. Acto seguido concedió de nuevo la palabra a la compareciente para que respondiera, de manera conjunta, a todas las intervenciones realizadas por los distintos grupos parlamentarios. La compareciente retomó la palabra agradeciendo, en primer lugar, a la presidenta de la comisión y a los distintos portavoces sus intervenciones. Antes de responder individualmente a cada grupo, quiso realizar una aclaración previa para situar correctamente el debate. Explicó que la propuesta que defendía consistía en prohibir el uso del hijab dentro de los centros educativos y extender la prohibición del niqab y del burka al espacio público. Reconoció que esa medida no dependía exclusivamente de cada colegio o instituto, sino que requeriría modificaciones normativas impulsadas desde las administraciones competentes. Precisamente por ese motivo, señaló que no pretendía dejar toda la responsabilidad en manos de los equipos directivos. A su juicio, son las instituciones quienes deben proporcionar un marco legal claro que permita a los centros actuar con seguridad jurídica. Añadió que esa posibilidad no era una simple hipótesis. Recordó que en Barcelona ya se habían presentado iniciativas políticas en esa dirección y mencionó que también en Cataluña se habían impulsado propuestas similares relacionadas con esta cuestión. Por ello defendió que modificar la legislación era perfectamente posible si existía voluntad política. A continuación, quiso hacer una puntualización sobre una de las imágenes utilizadas durante su exposición inicial. Explicó que no pretendía faltar al respeto a la institución parlamentaria. La fotografía mostraba a varias estudiantes iraníes protagonizando un gesto de protesta contra la obligación de llevar velo en su país. Según explicó, aquellas jóvenes asumían enormes riesgos simplemente por quitarse esa prenda en público. Por esa razón, había querido comenzar su intervención rindiéndoles homenaje. Reconoció que el gesto representado en la fotografía podía resultar provocador fuera de contexto, pero insistió en que allí simbolizaba la resistencia de muchas mujeres que arriesgan su libertad e incluso su vida para reclamar el derecho a decidir sobre su propia vestimenta. A partir de esa reflexión, planteó una pregunta. Le resultaba difícil aceptar que, mientras en algunos países mujeres y adolescentes se juegan la vida por poder quitarse el velo, en España se asumiera sin más que todas las jóvenes que lo utilizan lo hacen exclusivamente por decisión propia. También llamó la atención sobre una circunstancia que, según explicó, observa diariamente en el barrio donde trabaja. Mientras la inmensa mayoría de los chicos musulmanes viste exactamente igual que cualquier otro adolescente, son principalmente las chicas quienes adoptan este tipo de prendas. Recordó nuevamente que durante los años 90 esa realidad apenas existía. En cambio, hoy contempla con frecuencia cómo muchas alumnas acuden cubiertas de una forma que antes resultaba excepcional. Después anunció que respondería siguiendo el mismo orden en que habían intervenido los distintos grupos parlamentarios. Comenzó dirigiéndose a la portavoz de Vox. Quiso insistir en una idea que ya había desarrollado durante su exposición inicial. A su juicio, el hijab no constituye un mandato religioso recogido expresamente en el Corán. Defendió que estas prendas existían incluso antes del Islam y que su utilización actual responde, sobre todo, a un proyecto político relacionado con determinadas interpretaciones radicales. Volvió a mencionar las reflexiones de Hanan Serrouk, quien, según explicó, había huido de un matrimonio concertado y conocía de primera mano este tipo de situaciones. Según esa interpretación, cada mujer obligada a cubrirse representa un avance de quienes pretenden extender una determinada visión política y social del Islam. Por eso insistió en que el debate no gira alrededor del respeto hacia una religión. Manifestó expresamente su respeto por el Islam y por las personas musulmanas. Recordó incluso que, debido a su trabajo y a su trayectoria personal, ha compartido celebraciones familiares, bodas y festividades con numerosas personas procedentes de distintos países de mayoría musulmana. Diferenció claramente entre la religión islámica y el islamismo como movimiento político.
Afirmó que, en su opinión, son dos realidades completamente distintas. Mientras una pertenece al ámbito de las creencias personales, la otra persigue objetivos políticos concretos relacionados con la implantación de determinadas normas religiosas dentro de las sociedades occidentales. Añadió que distintos informes elaborados por organismos de seguridad europeos alertan sobre la actividad de organizaciones islamistas que desarrollan su influencia mediante asociaciones culturales, deportivas, benéficas y educativas. Según explicó, el objetivo final atribuido a esos movimientos sería extender progresivamente un determinado modelo social inspirado en la Sharia. Volvió entonces a recordar la fotografía mostrada al inicio de su intervención. A su juicio, aceptar pequeños avances en la imposición de determinadas prendas puede abrir el camino hacia formas cada vez más restrictivas de ocultación de la mujer. Por eso defendía la necesidad de actuar desde el primer momento. Retomando la pregunta formulada por la portavoz de Vox, respondió que la principal razón para prohibir el hijab en los centros educativos consiste en proteger los derechos y la libertad de las niñas. Insistió en que el cambio experimentado durante las últimas décadas resulta evidente. Recordó que, cuando comenzó a impartir clases, muchas alumnas marroquíes acudían vestidas con absoluta normalidad, utilizando ropa similar a la del resto de estudiantes. Hoy, sin embargo, observa con frecuencia prendas mucho más amplias, velos y limitaciones que, según afirmó, dificultan incluso la práctica cómoda de determinadas actividades físicas. También mencionó el uso del burkini en piscinas como un ejemplo más de esa evolución. A continuación, planteó una nueva reflexión. Se preguntó si realmente podía afirmarse que todas las menores desean libremente vestir de esa manera. Reconoció que probablemente existan mujeres adultas que adopten esa decisión por convicción personal, pero insistió en que también existen otras muchas que jamás podrán expresar públicamente una opinión distinta. Precisamente por eso, considera que las instituciones tienen la obligación de proteger especialmente a quienes no pueden manifestar libremente su desacuerdo. En su opinión, presentar el uso del hijab únicamente como una muestra de diversidad cultural supone abandonar a esas menores que sí pueden estar sufriendo presiones. Seguidamente, respondió al Qutun a algunas de las cuestiones planteadas por el portavoz socialista. En relación con el posible uso de auriculares ocultos durante las clases o los exámenes, explicó que la realidad diaria de un instituto hace muy difícil realizar controles constantes. Recordó que los profesores cambian continuamente de aula, atienden a numerosos grupos y trabajan con clases muy numerosas. Desde su experiencia, no resulta realista pensar que antes de cada examen pueda revisarse individualmente a todos los alumnos. Además, añadió otra dificultad. Consideró profundamente incómodo obligar a una alumna a levantar el velo para comprobar si lleva oculto algún dispositivo. A su juicio, esa situación generaría un momento especialmente delicado, tanto para la estudiante como para el propio profesorado. Preguntó si realmente esa era la dinámica que se quería introducir dentro de los centros educativos. También señaló que muchos docentes hombres podrían sentirse todavía más incómodos teniendo que realizar ese tipo de comprobaciones. Después abordó otra cuestión que había aparecido durante el debate: el derecho a la educación. Recordó que la escolarización obligatoria ya cuenta con mecanismos específicos de protección. Cuando un menor deja de acudir regularmente al colegio, explicó, se activan automáticamente protocolos administrativos destinados a investigar las causas del absentismo y garantizar que continúe escolarizado. Por tanto, afirmó que impedir el uso del hijab no supondría renunciar al derecho a la educación. Si una alumna dejara de asistir al centro por ese motivo, correspondería a las administraciones intervenir mediante los procedimientos ya existentes, para asegurar que continuara recibiendo enseñanza obligatoria. Según defendió, ambos derechos pueden protegerse simultáneamente. Tras responder a las cuestiones planteadas por el portavoz socialista, la compareciente continuó desarrollando su posición sobre la compatibilidad entre la protección de los derechos de las menores y la continuidad de su escolarización. Insistió en que defender una limitación del uso del hijab en los centros educativos no significa, en ningún caso, cuestionar el acceso de las niñas a la enseñanza obligatoria. Según explicó, el sistema educativo dispone ya de herramientas para actuar cuando una familia impide o dificulta la asistencia regular de una menor al colegio. Recordó que, cuando se detecta absentismo escolar, se activan protocolos específicos en los que intervienen los servicios educativos y sociales con el objetivo de garantizar que la alumna permanezca escolarizada. Por tanto, sostuvo que una regulación sobre la vestimenta no debería interpretarse como una renuncia al derecho a la educación, sino como una cuestión distinta que puede abordarse mediante los mecanismos legales existentes. A continuación, quiso referirse a otro argumento que había aparecido durante el debate: la experiencia de otros países europeos. Señaló que Francia lleva décadas aplicando restricciones al uso de símbolos religiosos visibles en la escuela pública y que, pese a las controversias iniciales, el sistema educativo francés ha
continuado funcionando con normalidad. A su juicio, esa experiencia demuestra que una regulación de este tipo no conduce automáticamente a la exclusión escolar ni al colapso de la convivencia en las aulas. Después abordó la comparación que algunos intervinientes habían hecho con situaciones mucho más graves, como los matrimonios forzados o el abandono escolar de menores. Reconoció que, cuando las autoridades detectan casos de ese tipo, deben actuar con toda la contundencia que permite la ley. Sin embargo, consideró que no conviene mezclar debates diferentes. Según explicó, una cosa es intervenir ante un delito o una vulneración evidente de derechos y otra distinta, debatir si determinadas prendas transmiten un modelo de desigualdad entre hombres y mujeres dentro del ámbito educativo. En ese momento, dirigió su respuesta al portavoz de Más Madrid, especialmente en relación con la cuestión del feminismo y las prohibiciones en los centros escolares. Explicó que, desde su perspectiva, no resulta coherente defender simultáneamente la igualdad plena entre hombres y mujeres y aceptar una prenda cuya función histórica ha sido cubrir exclusivamente el cuerpo femenino. Añadió que numerosas intelectuales y activistas procedentes de países de mayoría musulmana han expresado críticas muy severas hacia el uso obligatorio o socialmente impuesto del velo, precisamente porque lo consideran una forma de discriminación específica contra las mujeres. También respondió a la idea de que las prohibiciones son incompatibles con la educación. Señaló que cualquier instituto funciona diariamente gracias a un conjunto de normas y límites aceptados por toda la comunidad educativa. Existen restricciones sobre el uso del teléfono móvil, sobre los horarios, sobre determinadas conductas y, en muchos casos, también sobre ciertas prendas de vestir. Por ello preguntó por qué una medida relacionada con una prenda que, en su opinión, tiene una carga claramente sexista, debería considerarse automáticamente ilegítima cuando los centros ya regulan muchos otros aspectos de la convivencia escolar. Recordó además que en distintos institutos donde ha trabajado han existido normas sobre gorras, capuchas, pantalones demasiado cortos u otras prendas consideradas incompatibles con el entorno educativo. Desde su punto de vista, si la comunidad educativa acepta ese tipo de regulaciones, con mayor razón puede debatirse una limitación referidas a una prenda que afecta exclusivamente a las niñas y adolescentes. En la parte final de su intervención, volvió a insistir en la evolución que, según ella, ha observado personalmente durante las últimas décadas. Explicó que el cambio no consiste únicamente en que más jóvenes lleven un pañuelo, sino en la aparición progresiva de formas de cobertura cada vez más extensas y visibles en determinados barrios y entornos escolares. Concluyó afirmando que su preocupación principal no es la religión de las familias ni el origen de las alumnas, sino la defensa de un modelo educativo basado en la igualdad entre chicos y chicas. Según dijo, su objetivo es que todas las menores puedan crecer sin sentir que sobre ellas recae una obligación distinta de la que se exige a sus compañeros varones. Finalmente, agradeció nuevamente las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, incluso de aquellos con los que discrepaba, y expresó su deseo de que el debate continuara desde el respeto y la preocupación compartida por los derechos de las niñas y adolescentes. Tras sus palabras, la presidenta de la comisión dio por concluida la comparecencia, agradeció su presencia y destacó la utilidad de las aportaciones realizadas durante la sesión antes de levantar la reunión. Con la última respuesta de la compareciente, concluyó el intercambio de argumentos entre los distintos grupos parlamentarios. A lo largo de la sesión, habían quedado sobre la mesa dos formas muy diferentes de interpretar una misma realidad. Por un lado, quienes defendían que el uso del hijab debía regularse dentro de los centros educativos por considerar que representa un símbolo incompatible con la igualdad entre hombres y mujeres y que, además, puede esconder situaciones de presión sobre menores. Por otro, quienes sostenían que una prohibición general no resolvería el problema y que el camino más adecuado pasa por garantizar la libertad individual, reforzar la educación y actuar únicamente cuando existan indicios claros de coacción o vulneración de derechos. Durante el debate aparecieron cuestiones jurídicas, educativas, sociales e incluso culturales. Se habló de integración, de libertad religiosa, de igualdad, de convivencia escolar y del papel que deben desempeñar las instituciones cuando existen dudas sobre si una decisión ha sido tomada de manera plenamente libre. También quedó patente que la experiencia cambia mucho según el lugar desde el que se observe la realidad. Mientras algunos participantes describían una transformación evidente en determinados barrios a lo largo de las últimas décadas, otros aseguraban que, al menos en la Comunidad de Madrid, no perciben que exista un problema generalizado dentro de los centros educativos. Más allá de las discrepancias políticas, hubo un punto en el que prácticamente todos coincidieron: la necesidad de proteger a los menores y garantizar que ninguna niña vea limitadas sus oportunidades educativas o sus derechos fundamentales. La diferencia surgía al responder una pregunta esencial:
¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? ¿Debe intervenir la ley estableciendo límites claros dentro del ámbito escolar? ¿O resulta más eficaz confiar en el trabajo educativo de los centros y actuar únicamente cuando aparezcan casos concretos de imposición? Como ocurre con muchos debates complejos, la respuesta dista mucho de ser unánime. Lo que sí dejó claro esta comparecencia es que la discusión va mucho más allá de una simple prenda de vestir. Detrás de ella aparecen cuestiones relacionadas con la libertad, la identidad, la integración, la igualdad entre hombres y mujeres y el modelo de sociedad que cada uno considera más adecuado. Precisamente por eso, este tipo de debates suelen generar posiciones tan enfrentadas. Y ahora llega el turno de la reflexión personal. Después de escuchar todos los argumentos expuestos durante la sesión, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el hijab debería prohibirse en los centros educativos para proteger a las menores o consideras que esa decisión debe quedar en el ámbito de la libertad individual siempre que no exista una imposición demostrada? Déjalo en los comentarios. Me interesa conocer tu punto de vista y leer argumentos de todas las posiciones, siempre desde el respeto. Si este vídeo te ha parecido interesante, recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos análisis sobre política, sociedad y actualidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.